Vamos a nuestra primera entrevista de la mañana, siendo las 6:14 de la mañana, porque recordemos que el lunes grupo de abogados y demás gremios se apersonaron a la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda por inconstitucionalidad de la Ley 256, que trata de la factura electrónica. Ayer estuvo acá el director general de ingresos, Publio de Gracia, explicando los puntos a los que se referían estas personas y que van a hacer un diálogo, van a dialogar con estas personas para poder entender lo que ellos están solicitando y también entender lo que trata esta ley. Y para eso me acompaña Alan Barrios, él es ex magistrado del Tribunal Administrativo Tributario, está con nosotros. Y esta demanda, ¿a qué va? Si puede encender la cámara, señor Alan, para bájela un poquito, para conversar bien. Si baja un poquito la cámara, iniciamos la entrevista, señor Alan, porque ustedes presentan esta demanda de inconstitucionalidad. ¿Debido a qué? ¿Cuál es su posición? Buenos días, señor Alan Barrios. Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias por la invitación a este noticiero. Bueno, la verdad es que la demanda de constitucionalidad que se presentó el día lunes guarda relación con dos artículos de esta ley. Pero para hablar un poquito de antecedentes y entender la problemática, recordemos que con la ley 76/2011 se establece la obligatoriedad de la documentación de las transacciones comerciales. De allí que posteriormente esta ley, específicamente el artículo 11, ha ido variando durante los años y no es sino hasta la ley 72 del 2011 cuando con la implementación del equipo fiscal se exceptúa del uso de la misma a los profesionales, a los artesanos, a las personas, a los artistas y a las sociedades civiles. Y con entonces la ley 256 del 2021, con la obligatoriedad del equipo facturación electrónica, ocurre que a los profesionales se le incluye dentro de la obligatoriedad del uso del equipo de facturación electrónica. Entonces, a raíz de eso, entiendo que se debe la molestia, que si bien es cierto, en la ley 72 del 2011 estaban excluidos, ahora están incluidos dentro de los grupos obligados a utilizar un medio de facturación. Hasta antes de la ley ocurre que los profesionales facturaban por medio de recibos preimpresos o facturas preimpresas ordenadas en su confección en una imprenta, algo sencillo. Pero con el mecanismo nuevo de facturación electrónica, evidentemente, los ingresos que un contribuyente, una persona natural, vaya a recibir, va a estar reflejado inmediatamente en la base del fisco, por decirlo así, y no habría manera de poder ser discrecional en la información de los ingresos a reportar. Creo que allí es el interés de la administración tributaria de que los profesionales, en este caso, se organicen o se formalicen, porque evidentemente que con la implementación de la factura electrónica, evidentemente va a demandar una mayor seriedad, una mayor formalidad en la contabilidad de cada persona, en la contabilidad de cada sociedad civil y de hecho entonces tener que reportar los ingresos de manera correcta y por su parte la administración dentro de la facultad fiscalizadora que ejerce es la de determinar la verdadera renta gravable dentro de un periodo fiscal. Entonces, prácticamente la demanda nace a raíz de eso y dentro de ella ellos explican que no están negándose de alguna manera a contribuir con las finanzas públicas, sino que ellos indican que la acción de inconstitucionalidad pone un freno a la irrupción inconsulta del Estado en el cambio del método de facturación. Se habla de una alteración al funcionamiento de los profesionales liberales, los oficios y las artes, y también se habla de que los cambios traen consigo costos implícitos al profesional
que colisionan con principios propios de ella, además de conllevar sanciones que contradicen la naturaleza y las actividades protegidas. Los Ahora, elementos utilizados, díganme. ¿en qué manera afecta esto directamente? Usted ya ha dado parte de esa explicación, pero no tenemos que ir a la modernización, ¿no es algo que se venía haciendo ya desde hace muchos años? Efectivamente, mi estimado periodista, la Dirección General de Ingresos del Estado, por decirlo así, ha estado encaminándose desde hace varios años hacia lo que es la facturación electrónica como un mecanismo moderno de facturación, que definitivamente trae grandes ventajas. Dentro de ellas podemos hablar el ahorro, podemos hablar el tema de medioambiental, podemos hablar de muchas ventajas en cuanto a la facturación electrónica y es un paso globalizado. Todo el mundo, todos los países están migrando hacia allá. Y creo que sí, si bien es cierto, estamos reacios a los pasos como este, pues tenemos que asimilarlo y tenemos que aceptarlo. Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? Porque ayer decía el director de la DGI que están dispuestos a dialogar con ustedes, incluso que ha hecho un llamado también al gremio de abogados para conversar y que ambos sustenten su parte para dar las explicaciones y lograr ese consenso que tanto se requiere en cuanto a esta situación de estas facturas electrónicas. Ustedes han recibido el llamado, aceptarían este diálogo. Muy buena pregunta. Yo también soy partidario, porque cuando usted se lee la demanda, de verdad que hay como un sentimiento, hay como una inquietud realmente válida y pienso que el diálogo es la mejor fórmula, porque quien tiene que salir ganando es el país. Aquí no se trata si son las entidades gubernamentales versus los ciudadanos, es el país. El país ahora mismo se encuentra siempre en el ojo de la tormenta por los organismos internacionales, toda vez que estamos a cada rato entrando en listas. El no entrar en el sistema de facturación electrónica sería un craso error, porque precisamente estaríamos expuestos a esa situación. Las inquietudes de los abogados, por ejemplo, el hecho de que se encuentre en riesgo el tema de la protección de los datos, me parece, por ejemplo, una argumentación muy válida y creo que el Estado tiene que garantizar esa protección de los datos por efecto de la confidencialidad de la relación entre el cliente y el abogado. Eso es un dato muy válido y hasta el momento no hemos escuchado por parte del Estado una explicación de cómo se va a garantizar eso. Otro aspecto que también siento que debe llevar al diálogo es el hecho de que los abogados consideran que la discusión en la Asamblea Nacional no fue quizás lo más transparente en el sentido de que no se les llamó, no se les consultó y de allí el hecho de que hablan de que la norma es inconsulta. Ese es un aspecto también que puede ser subsanado a través del diálogo. Otro aspecto que ellos hablan es que, ¿por qué razón si antes estaban excluidos del uso del equipo fiscal, ahorrándose costos en la adquisición del mismo, ahora tienen que adquirirlo? Pues debo decirle también de que la administración tributaria ha incluido o ha ofrecido lo que es el sistema de facturación electrónica gratuita, lo cual de alguna manera compensa el hecho de que si antes estaba excluido y ahora no, pues el sistema de facturación electrónica gratuita viene a compensar esa situación, no obligándolos a incurrir en gastos. Otro aspecto que también llama la atención son las sanciones pecuniarias e incluso el cierre del establecimiento, una inquietud también válida. Debo decir que esas multas no es que han surgido ahora, siempre han existido. Lo único que sí debo destacar como magistrado que fui y como ser humano y ciudadano que también, honestamente, estas multas para efectos de los profesionales resultan ser bastante onerosas porque en el evento de que vayan a incumplir en una de ellas, yo creo que el Estado lo que busca es perseguir, no perseguir, sino castigar de alguna manera y corregir la infracción cometida. Pero si usted pone una multa que va más allá de la capacidad económica de una persona, puede usted contribuir al cierre de ese negocio, al cierre del establecimiento
e incluso el despido de trabajadores o dependientes de esa entidad, lo cual también deja sin sustento a la familia de ese trabajador o incluso hasta el propio Estado dejar de percibir un ingreso por efecto de que la empresa estuvo cerrada de manera temporal o de manera permanente. Entonces, creo que sí sería bueno revisarlo. De allí es que los abogados consideran que se está violentando el artículo 40 de la Constitución, toda vez de que al momento de que se está estableciendo esta medida y el momento de que se pongan algún tipo de multas pecuniarias de esta naturaleza, pudiera estar coartándose la libertad del ejercicio de la profesión liberal y con este también violentándose el artículo 17 de la Constitución, que establece que todas las autoridades están llamadas a velar por la vida, honra y bienes de todos los nacionales y extranjeros. Doctor, Entonces, pero ya se mientras sustenta. esto sucede y mientras se resuelva esa demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, que puede demorar varios meses, años a tomar una decisión, la ley va a estar vigente. Mientras se haga ese diálogo, la ley va a estar vigente. Entonces, ¿qué proponen en este caso ustedes? Bueno, yo pienso de que los abogados, nosotros los abogados, tenemos que, como lo dijo el director ayer, dialogar, conversar, porque como dije, el país es el que va a salir perjudicado. Y no podemos negarnos a los avances tecnológicos, ya llegó y tenemos que sumarnos, porque la lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, contra la defraudación tributaria penal y los delitos por eso internacionales están ya en nuestra puerta y tenemos que atacarlos. La única manera es eso. Conociendo la información suministrada por los contribuyentes, ya el Estado puede entonces, a través de sus aparatos de seguridad, y me voy más allá, porque este no es un tema de recaudatorio, es un tema también de seguridad nacional. Entonces yo creo que es importante de que se pueda proceder con eso. Definitivamente la ley va a estar vigente hasta que la Corte no resuelva y ya le corresponderá a la Corte, entonces debido a la importancia del tema, resolver el caso, no sé, veremos a ver en qué tiempo lo harán, pero lo cierto es que el país le urge aclarar esta situación. Alan Barrio es magistrado del Tribunal Administrativo Tributario esta mañana con nosotros. Gracias por estar dando su punto de vista en cuanto a esto de la ley de facturación electrónica. Muchas gracias.